No, hombre. Pero no, la limpieza que pusiste está chueca y no te la pasó la máquina. Sí, está bien. Y ya que está bien. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Bienvenidos a Preparando el Camino Ministerios. Quiero invitarlos a estar de pie para hacer una oración de invocación a nuestro Dios, porque Dios nos concede un año más. Amén. Estamos agradecidos con Él en nuestro corazón, en nuestra vida. Quiero invitarle a que concentre este momento a adorar a Dios en gratitud. Amén. Buen Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por este tiempo, por este momento en que, Señor, nos podemos reunir en alabanza y en adoración a ti, Señor, con gratitud porque nos concedes un año más. Es por tu amor, es por tu misericordia que estamos aquí, es por tu amor que nos has concedido terminar 2019, es por tu amor, por tu misericordia que nos concedes un año más, una oportunidad más, cerrar ciclos, Padre, y empezar de nuevo para adorarte, para bendecirte, para ser mejores, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado también te pedimos que este momento en el cual vamos a recibir tu santa palabra, Señor, sea la necesaria que nosotros necesitamos para seguir adelante, la que necesitamos como alimento, como guía, como luz, Señor, para poder vencer en este mundo de adversidad, de pecado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendice a nuestra hermana Marisela, que trae el mensaje de tu palabra para cada uno de nosotros. Dale gracia en este momento y libertad, Padre, para que ella lo pueda hacer y de esa manera ella honrarte y nosotros honrarte al escucharla, porque la has mandado tú. Ella la trae, pero la palabra tú la has mandado, Señor. Estoy seguro de eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermana Marisela. Que el Señor los bendiga. ¿Sí se escuchan? Amén. Vamos a prepararnos. Para mí es un gozo es poder estar aquí, el primer servicio del año. Gracias, amén, Pastor Quique, por haberme dado esta oportunidad. Así como comienzo el año, así quiero terminarlo. Amén. Sirviendo al Señor. Amén. Ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Y yo te invito, ¿verdad?, a que abras esta porción de tu Biblia, ahí del libro de Josué. Cuando lo tengas, ¿verdad?, me indicas con un amén. Vamos a estar en el capítulo 1. Josué capítulo 1, pero vamos a leer versículo 2 y 4. 2, 3 y 4. Amén. ¿Lo tienes conmigo? Vamos a leerlo así. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. ¿Lo comprendieron? ¿Me siguieron ahí con su vista? Amén. El tema para esta mañana que Dios ha dado, ¿verdad?, al pueblo es: nos trajo Dios a poseer. Amén. Y estamos en un inicio de año en el cual muchas personas se hacen esta meta de poder servir a Dios más, de poder hacer algo para su obra, ¿verdad? Muchos se ponen la meta de poder bajar de peso. Amén. Y ¿verdad?, y no cumplimos no cumplimos esa área, pero siempre a principios de año, ¿verdad?, el pueblo de Dios se pone esta meta, se traza esta meta de: este año es mi año, este año Dios me va a bendecir, este año yo voy a servir a Dios con todo lo que yo tengo. Y es muy buena, ¿verdad?, ese deseo que hay en nuestro corazón de poder hacerlo de esta manera. Pero lo importante es realmente ejecutar, terminar lo que realmente nos hemos propuesto. Sí, muchas de las veces hacemos proyectos, tenemos metas que solamente cumplimos durante los primeros 2 meses, los primeros 3 meses, y eso dentro de la área espiritual
es algo muy, muy triste, porque debemos de comenzar a agarrar vuelo y seguir más y más hasta poder alcanzar lo que nos hemos propuesto. Amén. Y este mensaje se titula Dios nos trajo a poseer. ¿A poseer qué? A poseer lo que Él ha hablado de ti, de mí. A poseer esos sueños que se han perdido y han quedado en el olvido. Amén. Quiero comenzar esta palabra diciéndote que Dios nos da la revelación por medio de la Biblia. Y también nos ha dado asignaciones. Quizás tú te preguntes en esta mañana o durante toda tu vida sirviendo al Señor, te has preguntado, ¿cuál es la asignación? ¿Qué es lo que tú quieres que haga dentro de tu iglesia? Y quizás no tienes esa meta, en tu mente esa claridad de cómo puedes servir, cómo puedes ser mejor, cómo puedes llegar a lo que Dios ha dicho de parte de Él para ti. Amén. Y la palabra de Dios es muy clara y es un manual de cómo debemos conducirnos y cómo debemos vivir agradando y obedeciendo a Dios. Dice su palabra que Él ama más obediencia que sacrificio. Amén. Dios no quiere aquí sacrificados de que, ay Señor, lo estoy haciendo todo por ti, mira cuánto me canso, mira todo lo que invierto, mira. No, ese tipo de sacrificios no. Dios quiere que obedezcamos su palabra y por medio de la obediencia de su palabra, entonces vamos a poder cumplir con todas estas cosas que la vida cristiana conlleva, que la vida cristiana requiere. ¿Cómo agradar a Dios? Dios no quiere personas todo el tiempo diciendo, es que yo hago esto, pero que yo me esfuerzo, sí. Pero muchas de las veces no alcanzas lo que quieres porque es por tus fuerzas que lo haces. Y no dependes del que da las fuerzas, que es el Señor. Amén. La Biblia nos da, es un manual, ¿verdad? Y Dios nos da asignaciones. Tú tienes una asignación dentro de la obra, yo tengo una asignación. Quizás de verdad lo dije ahorita al principio, no tienes esa claridad de cómo servir a Dios, cómo ser efectivo dentro de la obra de Dios. Moisés lo asignaron para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Amén. A Josué lo asignaron para la conquista de la tierra, amén, prometida. La asignación de nuestro Señor Jesucristo fue venir a este mundo a padecer por ti y por mí, a morir en esa cruz, a pagar el precio por tus pecados y por los míos. La asignación de la iglesia hoy en día y desde siempre ha sido llevar el evangelio de Dios, la salvación, las buenas nuevas. Entonces me vas a decir, yo no tengo clara mi asignación, cuando la Biblia dice que la asignación de la iglesia es predicar el evangelio. Y tú me dices, yo no estoy preparada para predicar. No estás preparada quizás para levantarte y estar detrás de un púlpito, pero el Espíritu Santo te da la sabiduría para poder compartir ese evangelio de salvación, así como te lo compartieron a ti, de esa misma manera. ¿Cómo fuiste salvo tú? Alguien te habló de Jesucristo. De alguna manera, ¿verdad? Fuiste instruida para poder servir a Dios. De esa misma manera que tú fuiste enseñada, de esa misma manera comparte a lo demás lo que de gracia ha sido dado para ti. Amén. Muchos nos hemos preguntado, en lo personal yo me he preguntado, hablando acerca de Moisés, ¿por qué si Moisés era un siervo muy efectivo no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Por qué? Era el profeta perfecto, era la persona perfecta, con una asignación enorme de parte de Dios para sacar a ese pueblo de la esclavitud. Era una persona guiada por Dios, era una persona que miró la cara de Dios, era una persona unida a Dios, era una persona que se sabía someter, era un líder extraordinario. Y quizás tú te has hecho la pregunta, ¿por qué no pudo entrar a la tierra prometida? La razón fue porque provocó a Dios a enojo, golpeando varias veces la roca. Si tú has leído, ¿verdad?, capítulos anteriores, libros anteriores, donde habla, ¿verdad?, que el pueblo pedía agua y Dios le dio la orden, le dijo, golpea la roca, habla que dé agua. Y él lo hizo con enojo, y no tan solamente una vez, sino varias veces la golpeó con enojo. Entonces, ¿verdad?, ese lugar se le cambió el nombre, y por esa razón fue que la roca, en lugar de golpearla, no le habló, y con eso deshonró a Dios por su forma de actuar y no obedecer.
Eso es muy importante, una palabra muy importante dentro del servicio a Dios es la obediencia. Más que todas las cosas es obediencia, amén. Vamos a ir a Deuteronomio, vamos a irnos un poquito para atrás, Deuteronomio 3:23. Es un libro antes. Vamos a leer del 23 al 27. Voy a leer del 23 en adelante, dice: y oré a Jehová en aquel tiempo. Este es Moisés hablando, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Moisés estaba por salir. Moisés ya estaba a punto de ya dejar el lugar a Josué. Ya estaba a punto, ya eran sus últimos acontecimientos. Y mira lo que dice este versículo: tú has comenzado. El Señor había comenzado desde el principio. Desde el principio, donde la zarza, el Señor había mostrado la grandeza. Pero Moisés dice en este versículo: tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Él ya lo había engrandecido desde el principio. Dice: y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Ahí reconociendo al Dios poderoso que Él es. Pase yo, te ruego, pase yo a esa tierra, dice, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, a causa del pueblo, por lo cual no me escuchó y me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Wow. ¿Cuántas veces, si leemos la trayectoria de cuando estaban en el desierto, que los sacó de Egipto y estuvieron durante el desierto 40 años, cuántas veces el pueblo no provocó a ir a Dios y Moisés intercedió por ellos y Dios se arrepintió de hacer el mal que les iba a hacer? Y en este momento Moisés oró a Dios una última súplica: permíteme por favor poder llegar y poder ver esa tierra. Y el Señor le dijo: no hay vuelta atrás, basta, ya no me pidas eso, no va a suceder, no me hables más del asunto. Pero aún así podemos ver que en medio de ese tiempo de desobediencia, en esa cosa que él actuó mal acerca de Dios, vemos cómo él no se desvía del plan de Dios. Vemos que él, como buen siervo, como buen líder, él sigue hasta el final, hasta la muerte. Él sigue sirviendo, él sigue haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos corrección de Dios, porque dice su palabra que Él, si nos ama, Él nos corrige como un buen padre. Muchas de las veces tenemos corrección y la corrección no nos gusta. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Correr, huir de la iglesia, huir de su voluntad, huir del lugar donde se nos alimenta espiritualmente, huir de su presencia, porque no nos gusta la corrección. Pero aquí vemos cómo Moisés fue corregido. Dios le dijo por qué no le permitía a él mirar esa tierra prometida, por qué no le permitía entrar, porque sí le permitió mirarlo de lejos. Cuando Dios revela a alguien qué hacer y cambiamos la ordenanza, en ese caso como Moisés, Dios le dijo qué hacer, cómo sacar esa agua de la roca, y él cambió, ¿verdad?, lo que Dios le había ordenado. Así nosotros, cuando Dios nos revela qué hacer y cambiamos la ordenanza haciendo lo que queremos. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado? Yo he sido presente, yo he sido testiga de cómo Dios ha hablado a personas en nuestros servicios de oración, cómo Dios ha dado consejo por medio de los siervos. Y cuando esta persona no toma el consejo, créeme que hay consecuencias. Y las consecuencias las vemos después. Las consecuencias las vemos después. Y nosotros, ¿verdad?, no queremos que no se nos mande, pero el resultado es juicio. En este caso, hubo juicio para Moisés. No pudo entrar a esa tierra. Hubo una consecuencia de su acto. Ahora vamos a seguir leyendo, ¿verdad?, donde entramos, ahí en Josué. Vaya conmigo, Josué. Vamos a leer el versículo 2.
Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Dice Dios, ahora pues levántate. El Señor nos hace a nosotros hoy en día, el Señor nos da esta ordenanza: levántate. ¿Sabes qué es la palabra levantarte? Es hacer una acción. Ahorita estás sentado, ¿qué estás haciendo? Nada más me estás mirando. No estás accionando, no estás haciendo nada. Pero cuando te levantas, ¿y qué haces? Haces un esfuerzo, te levantas, vas, caminas, haces lo que tienes que hacer, ¿verdad? Esa es una acción. Levántate. Y pasa este Jordán, dice su palabra. No tan solamente tú, esto es hablando a Josué, sino también el pueblo, a la tierra que yo te doy y a los hijos de Israel. Entonces el Señor nos ordena a que hagamos una acción. Levántate. Es tiempo. ¿Te recuerdas el tema? Nos trajo a poseer. ¿Qué vamos a poseer? ¿Cuál tierra prometida hay delante de nosotros que tenemos que alcanzar? ¿Qué vamos a poseer? Dice, levántate y pasa este Jordán. Era la hora de actuar. Y se nos anima a nosotros a levantarnos en este año 2020. Es un año de haber efectuado el propósito de Dios en tu vida, en mi vida. Amén. Es un año que no te puedes conformar como tú viviste en el 2019, sino al contrario, tomar nota de cómo lo hiciste para hacerlo mejor. Amén. Comenzaba al principio, ¿verdad?, que muchas de las personas tenemos tantas metas. Una de ellas es servir a Dios mejor que en el 2019. ¿Sabes que el 2019 quedó atrás? Yo admiro a esas personas que tienen ese anhelo, pero no tan solamente el anhelo. Yo admiro a esas personas que comienzan el año con un corazón sirviendo y que lo terminan realmente sirviendo también. No en desánimo, no en derrota, no diciendo, oh, como que no me fue muy bien y no me pasó lo que quería, ¿verdad? Sino realmente terminarlo agradando al Señor y sirviéndole en todo. Amén. Este año es tiempo de un cumplimiento y de tomar cada uno de nosotros el territorio que nos pertenece. Ya Dios había dado la palabra que Jericó, que iban a pasar el Jordán, y Jericó iba a ser esa tierra que fluía leche y miel, iba a ser para el pueblo de Israel. La palabra estaba dicha. ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué ha dicho Dios de mí? Amén. Levántate y pasa este Jordán. El término de Jordán o significado significa descendente. Y busqué la palabra descendente. Y si sabe usted, pastor, yo no sabía, porque descendente yo me imaginaba que algo que trasciende, no, es trascendente. No, voy a buscarlo. La palabra descendente significa disminuye. Significa que baja, disminuye. Y eso es lo que significaba el Jordán. Eso es el significado, descendente. Y descendente significa disminuye, desciende, baja. ¿Sí? ¿Por qué? Se dice que en esa época del año, cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el Jordán se desbordaba. ¿Tú sabes lo que es desbordarse? Cuando dicen que un río, una playa se desborda, ¿verdad? Se desborda de sus límites donde tiene que estar el agua. Se dice que en ese tiempo que el pueblo iba a pasar el Jordán, que ese Jordán se desbordaba. Y entonces el significado de Jordán significa descendente, que significa que iba a disminuir en lugar de lo que realmente era, que iba a, ¿verdad?, desbordarse. Entonces, imagínate si era en esa época donde se desbordaba, dice la historia, era algo muy peligroso para el pueblo de Israel. Quizás muchos no sabían nadar, y tú sabes que aunque sepas nadar, el agua es muy peligrosa, ¿verdad? Podemos ver tantos casos de personas que tratan de cruzar la frontera por medio del río y quedan ahí ahogadas, aunque la agua esté bajita. Es muy peligroso, si lleva corriente, ¿verdad? Y muchas cosas. Y continuamos en esta temporada que decía que se desbordaba. El río se desbordaba. Era aún más peligroso. Y yo te quiero hacer una pregunta. Si tú has leído la historia o has puesto atención en las predicaciones, yo te quiero preguntar, ¿tuvo el pueblo de Dios
que pasar el Jordán nadando? ¿El pueblo de Dios pasó el Jordán nadando? ¿Se tuvo que mojar sus ropas? ¿Verdad que no? ¿Recuerdas cuando Moisés los pasó por el mar rojo? La mano poderosa de Dios. ¿Qué pasó? El mar dice que se abrió y pasaron en seco. Dice de igual manera el Jordán, aunque era temporada de desbordarse, dice que disminuyó. El agua disminuyó, bajó. Y entonces el pueblo de Israel no tuvo que pasar el Jordán nadando. Probablemente había personas como yo, no sabíamos nadar. ¡Qué miedo! Y no existían las balsas o algún tipo de medio, ¿verdad?, para poder cruzar este río. Y era realmente un acto, lo que iba a hacer el pueblo de Israel realmente era un acto de fe. Era realmente un acto de fe atravesar ese torrente. Y una vez más el pueblo se encontraba en esa dificultad. Había delante de él un río que desbordaba. Una vez más había un obstáculo que para los ojos del hombre es imposible. Nos encontramos con bastantes obstáculos en nuestro caminar con Dios. Y quizás decimos, no voy a poder con mis fuerzas. Pero es cuando, dice, cuando tú te sientes débil, entonces es cuando eres fuerte. Cuando te recargas de la mano de Dios, entonces tú eres fuerte. Así como dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Sí, en nuestras fuerzas nunca hubiéramos podido. Pero con la ayuda de Dios es posible. Amén. Vamos ahí a Deuteronomio 26. Y yo te voy a decir que esta palabra creció en este versículo. Esta palabra Dios me la dio por medio de este versículo, aunque empezamos con Josué, porque la historia se redacta más ahí para poder entenderla. Pero esta palabra Dios me lo dio por este versículo. Deuteronomio 26, vamos a leer del 8 al 9 para que lo entiendas. Pero lo que Dios me habló es el versículo 9. Dice el versículo 8, Deuteronomio 26. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes por qué se decía que la tierra fluía leche y miel? ¿Tú te imaginas que había leche en la tierra? ¿Sabes por qué se dice que fluía? Porque su fruto, todo lo que daba era bueno. Por eso se llamaba la tierra que fluye leche y miel. Porque toda la vegetación, todo lo que se daba en esa tierra era bueno, era bendición. Por eso se le dice de esta manera, que la tierra fluía leche y miel. Amén. Y ya era un hecho de que Dios iba a hacer lo que le había prometido al pueblo. Entonces, ¿tú crees si Dios te prometió algo? ¿Tú crees que se va a quedar con eso? Ya Dios lo ha dicho de ti, de mí. ¿Por qué no lo hemos visto efectuado? Muchas de las veces hay desobediencia en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso nos aparta del propósito de Dios. Muchas de las veces hay, ¿cómo te podré decir la palabra? Flojera. Muchas de las veces no queremos, ¿verdad?, hacerlo. Muchas de las veces nos cuesta trabajo poder esforzarnos un poquito. Amén. Y era un hecho lo que Dios había prometido al pueblo. Y era tiempo de alentar al pueblo en este capítulo. Vemos cómo Moisés dando las últimas instrucciones, porque yo me baso también a lo que dice el encabezado, dice primicias y diezmos. Ellos aún estaban en el desierto, acuérdate, aquí en Deuteronomio todavía era Moisés guiándolos. Entonces dice que Moisés les estaba enseñando, cuando tú poseas esa tierra, cuando tú cruces, dice los primeros versículos, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos tus frutos que sacarás de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Viendo Moisés a futuro, no lo tenía enfrente aún, ni siquiera le tocó a él pasar el Jordán.
pero ya era un hecho, era ya establecido. Si Dios ya lo dijo de ti, de mí, está establecido. ¿Y quién puede estorbar a lo que Dios ha dicho de ti, de mí? ¿Sabes quién es el único que estorba? Somos tú y yo. Que no podemos alcanzar ese propósito que Dios ha dicho de nosotros. No podemos alcanzarlo. ¿Por qué? Porque somos nosotros un estorbo a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo, muchos saben, ¿verdad? Viví toda mi vida en Reynosa y vine a este país. Dios me tenía en medio de una congregación donde todo era español. Me sentía yo que fluía lo máximo, ¿verdad? Porque era mi idioma. Cuando entro a By the Way, cuando Dios me trae aquí, porque no fue por mi pie, sino por la mano de Dios, que vine mi familia y yo a este lugar con propósito claro siempre. Yo me sentí como los niños, no sé si tienes familiares, niños que vienen de México y entran a la escuela. Si el niño, no sé, pastor, si usted sabe, si el niño está en 5º grado y ya va a pasar a 6º en México, llega a los Estados Unidos y ¿qué pasa en la escuela? Retrocede. Lo regresan 2 años. 2 años. Aunque a mi Jaciel no lo regresaron, yo sé que lo regresan 2 años. Wow, a mis sobrinas las regresaron 1 año para atrás. 1 año para atrás. Pero sabes tú que las personas de allá están más avanzadas en lo que se enseña. Lo que allá se enseña en la secundaria, que es la elementary, ¿verdad? Secundaria. No, la secundaria, la que sigue de elementary. Junior high. Junior high. Lo que allá se enseña, no, lo que aquí se enseña en junior high, no, lo que allá se enseña en junior high, aquí apenas lo van enseñando en la high school. Las personas de allá están mucho más avanzadas en cuanto a la ciencia y los estudios, están mucho más avanzadas que los de aquí. Entonces cuando Dios me trae a este lugar, yo sentí que me regresaron 1 año o 2 para atrás. Yo me sentí que iba contracorriente, ¿sí? Para mí era un trabajo doble, el poder que traducir todo lo que se decía, el poder incorporarme a esta manera, ¿verdad? De cómo se servía en este lugar. Y a pesar de esto, yo ya venía equipada, ya venía preparada, ya venía con ministerio de parte de Dios, pero a pesar de esto me sentía que iba contracorriente. Sí, me sentía como que no encajaba mucho, como que, Señor, es doble el trabajo para mí. Me sentía con un poco de presión. Y este era el tiempo, ¿verdad? Que Moisés, era el tiempo de alentarlos. Ya era la visión, ya van a pasar, es un hecho. Ya no hay tiempo de retroceder. Ya no hay tiempo de volver atrás. Van a pasar ese Jordán y cuando lo cruces vas a hacer esto y esto y esto y esto para tu Dios. Amén. Y era tiempo de alentarlos a esa tierra prometida. No era tiempo de volverse atrás y mucho menos y era mucho ya lo recorrido. Es como lo que decía yo hace rato de mí, ¿verdad? Al llegar a este lugar, ya era mucho lo recorrido. Desde mi juventud había servido, desde mi juventud había conocido al Señor. Desde muy niña fui a la iglesia, en mi juventud, ¿verdad? Dios me empieza a dar ministerios, dones. Y era mucho el recorrido ya con Dios, como para decir cuando llegué aquí, no puedo. Es difícil, no puedo. Era mucho lo recorrido. De igual manera para el pueblo, 40 años en el desierto, ya era mucho lo recorrido como para echarte para atrás. O sea, era tiempo de la conquista, era tiempo de agarrar lo que Dios había prometido para ellos. Amén. Y no era tiempo de volverse atrás. Dios habló a mi espíritu y me dijo, por eso es de esta palabra, ¿verdad? Todo tiene un porqué. ¿Por qué Dios me dio esta palabra? Dios habló a mi espíritu y me dijo, los sueños y las visiones que yo te he dado no se pueden quedar enterradas. No se pueden quedar enterradas los sueños y las visiones que te he dado. Yo voy a hacer de ti lo que yo he prometido hacer. El Señor va a hacer de ti, el Señor va a hacer de su pueblo todo lo que Él ha hablado hacer acerca de ti y de mí. Amén. El pueblo en estos versículos que leímos tenía en su mente y en su corazón que Dios no los había ya llevado tan lejos para hacerlos volver atrás. Esa ya era la mentalidad del pueblo.
Mi mentalidad, te cuento algo, cuando comencé a manejar. Cuando era joven, ¿verdad? Agarraba un carro, pero era bien loca. Le pisaba todo, me pasaban los stops. Y en México, ¿verdad? No hay tanta señalización como aquí. Es bien diferente, nadie respeta nada allá en México. Cuando yo empecé a manejar aquí, yo dije, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. De esta manera el pueblo tenía en su mente de que Dios nos llevó hasta aquí para regresarnos. No. Dios nos trajo hasta aquí para la conquista, para lo que sigue. Estamos en el año 2020. ¿Cuántas décadas hemos pasado, verdad? Y Dios te trajo hasta aquí, hasta este año. ¿Para qué te trajo? ¿Para seguirte quejando? ¿Para qué me trajo Dios? ¿Para decir diciendo, tengo miedo, no lo voy a lograr? Dios no te trajo hasta este año para estar quejándote, para estar con esta mentalidad de insuficiente, de no puedo, tengo miedo, quiero a alguien más. Dios te trajo aquí para poseer lo que Él ha dicho de ti, amén. No nos trajo para volvernos atrás, sino para conquistar esa tierra que les juró que les daría, amén. ¿Y qué ha jurado Dios darnos a nosotros? Dios nos ha jurado salvación, vida eterna para ti, para tu casa. Quizás estás lidiando ahora con personas en tu familia que no son salvas. Quizás estás enfrentando una situación de enfermedad, la cual dices, los médicos no tienen cura, no hay sanidad. Pero el Señor, ¿tú crees que te trajo hasta aquí para dejarte ahí olvidado? Ahora sí, hazle como tú puedas, haz lo que tú quieras. No, Él no nos trajo hasta aquí para rendirnos, amén. Y decía hace tiempo, ¿verdad? Es una tierra que fluía leche y miel. Cuando Moisés, si te recuerdas, envió a los 12 espías a reconocer la tierra. En esa ocasión que Moisés envió a los espías, eran 12, a reconocer esa tierra, le trajeron, dice, frutos que esa tierra producía. Amén. Y el reporte decía que la tierra era buena, que el fruto era bueno, que era grandísimo, que era una tierra que fluía, o sea, que era bendecida. Pero ¿qué pasó? Tuvieron miedo. Hubo tanto un buen reporte, pero a la vez no accionaron a lo que debían, amén. Así de igual manera, antes de ti hubo una generación, antes de mí hubo una generación, hablo de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, que no les creyeron a Dios, no le creyeron a Dios, y ya muchos de ellos han partido de este mundo, amén, y sin haber sido salvos. Esa es la lamentable situación. Muchos de ellos partieron sin haber sido salvos, sin haber conocido al Dios que bendice, sin haber conocido al Dios que recompensa de todo trabajo, de todo esfuerzo que haces por Él. Dios te da una recompensa, Dios te da un alivio. Y muchos de ellos, al igual, ¿verdad?, la generación de Moisés, se fueron de este mundo sin conocer a ese Dios que bendice, a ese Dios que salva. Volviendo, ¿verdad?, al versículo ahí en Josué. Dios dice, tú y todo este pueblo pasen a la tierra que yo les he entregado. Es tiempo de este año tener esto en mente. Ya no es tiempo de volver atrás. Ya no es tiempo de retroceder. Ya no es tiempo de menguar. En cuanto a cómo vamos a servir a Dios, en cuanto a cómo le vamos a agradar, ya no es este tiempo. El tiempo es de accionar, de tomar la promesa que Dios ha dado a tu vida, la promesa que Dios ha dado a tu familia. ¿Qué ha dicho Dios de tu familia? Que serán salvos, que tú y tu casa le servirán. ¿Qué ha dicho Dios de tus hijos? Que serán salvos. ¿Qué ha dicho Dios de mí? Vamos al versículo 4 ahí en Josué, ya estoy por terminar. Josué 1:4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que Dios no anda con pequeñeces. Si Dios dispuso todo esto para su pueblo, ¿qué Dios tiene preparado para ti y para mí?
tanto en este mundo como en la eternidad. Amén. Y Dios te ha entregado un territorio, todo lo que abarca tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tus ministerios. Amén. Todo ese territorio, dice, donde tú pones la planta de tus pies, será tuyo, será bendecido, será bendito. Todo eso Dios te lo ha dado. Toda esa posesión es tuya. Nadie te la puede arrebatar. No puedes permitir que el enemigo venga y arrebate a tus hijos. Tus hijos le pertenecen al Señor. Es una promesa. Quizás digas, pero mis hijos ni le sirven, pero tú les sirves. Y la promesa es para tu descendencia. Es para tus hijos la promesa. Amén. Amén. Y esto abarca, ese territorio abarca tus finanzas. Pero ¿por qué no soy próspero? Pero ¿por qué no me alcanza? Pero ¿por qué por más que intento agradar a Dios? Tú tienes la autoridad de pararte frente al enemigo, de ponerte firme con Dios y declarar lo que es tuyo. Tomar lo que es tuyo para tu vida, lo que Dios ya te ha dado. Tu ministerio. No es tiempo de dejar nada de esto en manos del enemigo. Amén. Tenemos que armarnos de valor. Ya Dios había dado la palabra. Y todo cuanto Él te ha dicho se tiene que cumplir. Porque dice su palabra, Dios no es hombre para que mienta. No es hijo de hombre para que se arrepienta, que hoy te dijo y mañana dice no, siempre no. Dios no es ese Dios. La Biblia dice, nada te podrá hacer frente. Esto guárdatelo. Nada te podrá hacer frente, quiere decir, nada te podrá hacer frente, como le dijo Josué. Eso no quiere decir, nadie va a venir en tu contra. Nada te podrá hacer frente, realmente quiere decir, nadie podrá vencerte. Nada ni nadie podrá vencerte. Porque si te fijas, cuando cruzan ese Jordán a la tierra, ¿verdad?, que Dios les había prometido, ¿qué había? Dice que había gigantes. Dice que había un pueblo bien preparado. Y estos jóvenes que cruzan para la guerra, ni siquiera tuvieron que mancharse sus manos al principio. Porque dice que cuando ellos gritaron a la señal que Dios y Josué les dio, dice que los muros de Jericó se desplomaron. Dice que el pueblo de Jericó se confundió. Y entonces el pueblo de Israel ganó ventaja y fue como fueron vencidos, primero por la mano poderosa del Señor. Entonces dice la Biblia, nos enseña que van a venir gigantes a nuestras vidas. Va a haber gigantes, va a haber obstáculos, va a haber enfermedades que te hagan decir, de esta no salgo. Va a haber problemas que te hagan decir, ya no puedo más, quiero rendirme. Va a haber tiempos en el que te vas a querer rendir. Y la Biblia entonces nos enseña, nada te va a poder hacer frente, pero Señor, yo estoy cruzando por una enfermedad de muerte. Dices que nada me podrá hacer frente, pero mira todo lo que estoy pasando. Nada te podrá hacer frente, llévatelo en tu mente. Quiere decir, nadie te puede vencer. Nadie te va a poder vencer. Va a haber obstáculos, va a haber gigantes, va a haber problemas, va a haber enfermedad, va a haber necesidad. Pero nada de esto te podrá vencer. Amén. Porque nuestra confianza va a estar puesta en Él, en Jesús. Aleluya. Y aunque gigantes haya en tu vida, aunque gigantes te salgan al encuentro, Dios ya determinó victoria para tu vida. Dios ya lo determinó. Este año comiénzalo con esto en tu mente. Voy a tomar lo que Dios ya dijo para mí. Lo que Dios ya escribió para mí, lo voy a tomar. Y no se lo voy a dejar al enemigo. Voy a avanzar todo este año, no tan solamente con emoción en mi vida, de decir, enero y febrero lo comienzo bien, marzo, mayo y todo el resto del año en desánimo. Qué terrible, ¿verdad? Pero en mi caminar con Jesús, en mi caminar, mi vida cristiana, más de 20 años, he visto siempre eso en medio del pueblo, que comienzan el año con todo el ánimo del mundo, pero para mediados ya no los miras, ya no está ese mismo deseo. ¿Por qué? Porque era emoción. Sí, va a haber momentos en que en nuestro caminar nuestra armadura se puede desgastar,
pero vamos a cobrar fuerza siempre aquí. Yo he sabido y experimentado con personas que comienzan muy bien sirviendo a Dios, pero cuando dejan esta guía, ya no es lo mismo. Tus fuerzas disminuyen, la visión es corta, no alcanza para más, no hay fuerzas para terminar. Pero cuando tú sientes que tu armadura ha sido dañada, tu armadura ha sido golpeada, pero te escondes en la roca que es Cristo, pero sacas nuevas fuerzas, pero te sostienes de sus promesas, entonces te voy a decir que tú vas a llegar, vas a terminar y vas a haber cumplido el propósito de Dios en tu vida. El Señor te bendiga. Quiero que te lleves esto en tu corazón. Es tiempo de la conquista. Amén. Amén. Es tiempo de poseer. El Señor te bendiga, pastor. Bien, pues quiere estar de pie. Llévese en su corazón que empezamos el año 2020 y no quiero agregar nada. Es más, creo que no necesito agregar nada. Gracias, hermana, por su ayuda, siempre con un corazón agradecido hacia ella. Quiero que cierre sus ojos y que le diga al Señor: yo quiero conquistar mi tierra. A cada tribu se le dio un pedazo de tierra y a cada quien se nos ha dado un sueño, una visión, una parte para conquistar. Buen Dios y Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, por esta bendición de estar recibiendo algo que viene de ti. En el nombre de Jesús, que este ánimo no se caiga, sino que antes tomemos fuerzas en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a que mantengamos este tiempo firme para ti, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias, Señor, por esta palabra. Amén. Bueno,